¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí frente a estas cámaras y a ustedes estar frente a sus televisores. Recordando que el lema por el cual lleva el nombre este programa Palabra a Tiempo se encuentra en Proverbios 15:23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Quiere decir que las palabras que hacen bien a nuestros oyentes son aquellas que nosotros las decimos a tiempo, en el momento en que debemos decirla y en el momento en que nuestros oyentes deben escucharla. Hoy estamos aquí con el pastor Félix Monegro, parte del equipo de este programa Palabra a Tiempo, que ha venido tratando con nosotros temas de índole familiar y que ya ha desarrollado ciertos temas de la relación entre la pareja, el deber de los padres hacia los hijos, la crianza de los hijos y muchos otros temas que usted puede buscarlos en nuestro canal de YouTube, Palabra a Tiempo, y verlos, compartirlos, comentarlos, etc. En la vez anterior, el programa anterior, estuvimos hablando sobre lo que es el deber de los hijos hacia los padres, y en este programa de hoy queremos ampliar ese tema y concluirlo, porque no nos alcanzó el tiempo y de 4 puntos que el pastor trajo solamente pudimos desarrollar 3. Así que quisiéramos que el pastor primero nos dé un resumen de los temas que tratamos en el programa anterior, para que nos pongamos a tono con el tema que se viene desarrollando sobre el deber de los hijos hacia los padres, y luego entremos en este último cuarto tema para concluir, último cuarto punto del tema para concluir con esta enseñanza. Pastor. Saludos, gracias ingeniero Jesús Ogando, gracias amigos televidentes por acompañarnos otra vez en este programa. Claro, como ha dicho el ingeniero Ogando, nosotros hemos venido desarrollando 4 puntos importantes acerca del deber de los hijos para con sus padres, ¿ok? Lo que va viene, y esto es una moneda de 2 caras, o sea, tenemos que obedecer en el Señor a vuestros padres, como dice el texto que hemos venido dándole seguimiento, y definitivamente es un deber que Dios impone sobre los hijos, así como Dios ha impuesto deberes en los esposos, ha impuesto deberes en los padres, también Dios impone deberes sobre los hijos. De manera que hoy vamos a continuar desarrollando el punto. Lo primero que nosotros analizamos, ¿verdad? Lo primero que analizamos fue la esencia del deber, y ya explicábamos que cuando hablamos de esencia del deber, estamos hablando de que el deber de los hijos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, se resume en 2 palabras claves, que son obedecer y honrar. Pastor, disculpa la interrupción, hay que recordar que esa palabra esencia en el programa anterior la definimos como el concepto en lo que consiste el deber de los hijos hacia los padres. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la esencia de ese deber? Lo resumimos en 2 palabras: obedecer y honrar, que no es lo mismo. Recuerden que la palabra obedecer, obediencia, que se utiliza aquí en este texto, es la palabra que significa estar bajo una voz. O sea, ¿cuál es la idea que transmite esta palabra? Resumiendo, bueno, el deber de escuchar, ¿cierto?, atentamente al que tiene autoridad sobre nosotros para hacer lo que se nos ordena. Esa es la idea. O sea, los hijos, dice la Biblia, deben colocarse bajo la voz de autoridad de sus padres, escucharle atentamente
y obedecer. O sea, no puede haber obediencia donde no hay atención y donde no se acepta y se reconoce la autoridad del que habla, ¿es cierto? Así es. Y en el programa anterior dijimos que se presupone que esa autoridad tiene calidad y capacidad de ejercerla, incluyendo castigo si es necesario en la desobediencia, porque ninguna autoridad que no pueda ejercerse con la posibilidad de castigar al infractor no es una autoridad que pueda ser efectiva y eficaz. Ahora, la obediencia no es el único deber que Dios pide a los hijos. Dios les ordena también que honren a sus padres. Bien, y la palabra honra significa algo pesado, algo que tiene un carácter y lo cual no podemos tomar como cualquier cosa a la ligera. Recuerden que la honra es la actitud que está detrás del acto de obediencia. Eso es la honra, es la actitud que está detrás del acto de obediencia. Lo más importante que deben hacer los hijos es no simplemente hacer lo que se les pidió a regañadientes, con una actitud rebelde, que hubo que decírselo 25 veces para que lo hagan, y finalmente cuando lo hicieron casi en una franca rebeldía abierta. No es el ideal de Dios. Claro, si lo hizo, qué bueno, pero lo más apropiado es que lo haga, ¿cierto?, con una actitud correcta, como Dios manda. Sí, porque como dijimos en el programa anterior, es preferible una obediencia de mala manera que una desobediencia. ¿Y qué pasaba en Israel? Decíamos que se aplicaba la pena capital a esos pena de muerte. Hijos que definitivamente ellos desobedecían las órdenes de sus padres. Y como decíamos en el programa pasado, aunque estas leyes israelitas ya no las tenemos entre nosotros, sin embargo Dios sigue pensando exactamente lo mismo que Él pensaba cuando Él diseminó y promulgó estas leyes, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios no cambia. Textos que mencionan realmente cuál es la forma que Dios tiene para tratar la desobediencia. Bueno, Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. El que quiera volver a escuchar estos programas lo puede hacer. Y el que nos escucha por primera vez, si quiere saber, ¿verdad?, y ver este programa para ver y saber lo que nosotros explicamos en base a estos pasajes, puede ir a nuestro canal de YouTube y ver allí lo que significa. Vaya a Palabra a Tiempo y ahí va a encontrar no solamente este programa y los anteriores, sino muchos más. ¿Bien? Así es. Y en el programa anterior decíamos que la forma como un hijo contumaz y rebelde debía ser ejecutado era una forma que hasta cierto punto la podemos ver como cruel, que era apedreándolo. Lo llevaban a la puerta de la ciudad y allí todo el pueblo lo apedreaba hasta que moría. Y eso nos habla a nosotros de cómo Dios ve esa desobediencia, esa deshonra a los padres. Lo ve como algo grave, como algo muy importante. Entonces, nosotros tenemos también que prestarle esa atención a lo que Dios manda, porque si Él le da esa importancia es porque realmente es así. Entonces, hay una maldición emitida en la Biblia contra todos aquellos hijos que menosprecian a sus padres. Hay una maldición emitida, y recuerden, no solo de palabras, aún con gestos. Ese lenguaje corporal Dios lo ve, y Dios también lo castiga. ¿Ok?
Quizás tu padre o tu madre no vio la cara que pusiste cuando se te pidió hacer lo que tenías que hacer, pero Dios sí está mirando ese lenguaje corporal. Así que vuestros rostros, hijos que nos ven, dicen mucho. ¿Ok? Sí, y incluso hablamos en el programa anterior de la actitud del corazón, que a lo mejor no se manifiesta ni se puede ver, pero que Dios sí la ve. Y entonces ahí también está, y debemos prestarle atención a eso. Aún nuestros pensamientos son como un libro abierto delante de Dios. Otra de las cosas que veíamos, estamos recapitulando brevemente antes de entrar al cuarto y último punto, la extensión del deber. La extensión del deber. Hijos, obedeced a vuestros padres. Y aquí no habla de bebitos. Cuando habla de hijo, significa ya por el mismo hecho de haber sido procreados, nos incluye a todos. Ahí no dice bebitos o niños pequeños, ¿ok? Ahí no dice, por ejemplo, que los hijos deben honrar a sus padres hasta que lleguen a la adolescencia y de ahí en adelante que sus padres no se metan con ellos. No. El hecho de ser procreados, dice la Biblia, obedeced a vuestros progenitores, que esa es la palabra que se utiliza aquí. Así es que eso, la honra no tiene límites. Sí, en ese sentido. Y la honra y la obediencia. Claro. La obediencia sí tiene un límite y es, como lo vimos en el programa anterior, hasta que ya ese hijo o esa hija se casa y forma una tienda aparte, ya no está obligado a obedecer a sus padres. Ya los padres no le pueden dar órdenes, le pueden dar un consejo, una orientación, una sugerencia, y el hijo o la hija lo puede acatar si lo desea, pero no es con obligatoriedad. Incluso decíamos que el texto que habla de ser apedreado habla de que sean borrachos. Y un borracho obviamente no es un bebito, no es un menor de edad, es un adulto. Y la enseñanza de las Escrituras es que mientras una persona esté bajo el techo y cuidado de sus padres, le debe honra y respeto y obediencia a sus padres. Y como vimos también en el programa anterior, la honra y el respeto va hasta la muerte del individuo. Incluso después de la muerte de los padres, hay que seguirlo honrando y respetando. Claro que sí, va a llegar un momento en que usted se va a independizar, usted va a formar otro hogar. Y como dice la Biblia en Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No somos una sola carne con papá y mamá, pero sí con nuestras esposas cuando ya nos casamos. ¿Y cuál es, ingeniero, la base que sustenta ese deber? ¿Cuál es la base según la Biblia? En el Señor. En el Señor. ¿Por qué los hijos deben obedecer a sus padres de ese modo? Bueno, porque es una autoridad delegada que Dios delega. El Señor delega esa autoridad en los padres. Claro que sí. Y entonces desobedecer a los padres es lo mismo que desobedecer a Dios mismo. Y como lo dice, porque eso es lo que agrada al Señor, porque esa es la voluntad expresa de Cristo. El hecho de que los hijos obedezcan a sus padres se encuentra enraizado definitivamente en la autoridad absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Si nosotros sacamos a Dios del panorama, entonces vamos a acarrearnos serias consecuencias, ¿ok? Porque ¿quién tiene derecho a decirle a los hijos que deben respetar a sus padres? ¿O quién tiene derecho de decirle a los padres que deben no exasperar a ira a sus hijos? ¿Quién tiene derecho a decirle a los esposos que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿O quién tiene derecho de decirle a la esposa que debe someterse a la autoridad de su marido? Si Dios no existe. El creador, el único que tiene ese derecho es el creador de la familia. Absolutamente. Dios. Vamos entonces al material nuevo después de la pausa. Sí, vamos a ampliar un poquito más este concepto. Me interesa que lo ampliamos unos 3 o 4 minutos más para que nos vayamos a la pausa. Porque hay una serie de cosas importantes. Y es que en los últimos años hemos visto cómo la autoridad de Dios
y de los padres sobre los hijos ha sido socavada. Y después nos quejamos de que hay mucha delincuencia, de que hay muchas personas en las calles que generando problemas e inconvenientes. Y si sacamos a Dios de la ecuación de nuestras vidas, de la vida del ser humano, de la vida cotidiana, lo que nos resta es todo el caos en que estamos viviendo, y no debemos entonces sorprendernos de que nos estén viniendo todas esas consecuencias. Claro que sí, después tiramos el grito al cielo, porque esos mismos que hoy tiran el grito al cielo, como decimos de este lado del mundo, son las mismas personas que muchas veces están cosechando realmente lo mismo que sembraron. Sí, y los expertos no quieren que los padres ejerzan su autoridad, infringiendo incluso castigo corporal cuando fuera necesario, que de eso nos habla ampliamente las escrituras, y que ustedes pueden buscarlo en los programas anteriores de YouTube, donde hablamos sobre estos temas y explicamos incluso la forma y la manera de dar un castigo corporal adecuado, de manera apropiadamente, y que además sea en amor. Y dijimos en uno de los programas anteriores que hay 5 pasos que se deben dar para administrar un castigo, porque un castigo no significa, nunca puede significar maltrato, ni mucho menos malos golpes que vayan a causarle un daño a la persona, al hijo, o a quien sea. O sea que todos esos conceptos usted puede buscarlo en los programas anteriores. Sin embargo, el que hayan habido padres que le hayan dado malos tratos a sus hijos no significa que cada vez que un padre aplica la autoridad llevando castigo a sus hijos, lo esté haciendo de una manera inapropiada. Ciertamente es así. De manera que nosotros entendemos que si Dios existe, entonces debe haber una base clara que legisle sobre estos deberes, y que el que sabe de este asunto es el mismo autor, que es Dios, el que tiene los derechos de autor de cómo se supone la familia debe funcionar. Sí, y hay que dejar que los padres ejerzan su autoridad sobre los hijos, porque de esa base va a depender en gran manera la felicidad de esos hijos y su desarrollo y su comportamiento frente a la sociedad. De manera que un hijo bien criado mañana no va a ser un problema para la sociedad en que nosotros vivimos. Así es que cuando vengamos ahora de la pausa, vamos a entrar al tema ya que nos concierne en el día de hoy, en esta ocasión, para que desarrollemos ya y concluyamos con el deber de los hijos hacia los padres. Mientras tanto, usted, amigo, amiga, televidente, quédese ahí frente a su televisor, porque en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos aquí conversando con el pastor Félix Monegro sobre el tema de el deber de los hijos hacia los padres en el hogar. Y en el programa anterior estuvimos desarrollando ya 3 puntos del tema que ya se dieron en la sesión anterior, un resumen sobre esos 3 puntos, y ahora queremos que el pastor entre ya más ampliamente al 4.º punto de este tema sobre el deber de los hijos hacia los padres en el hogar. Pastor. Bien, habiendo visto entonces la esencia del deber, habiendo visto la extensión del deber, hasta dónde se extiende este deber, y habiendo visto la base que sustenta dicho deber, entonces vamos a ver ahora en cuarto y último lugar, vamos a ver el móvil del deber. Pero, pastor, sería bueno que antes de entrar al móvil, los 3 puntos anteriores, ¿cuáles fueron? Primero, la esencia del deber. La esencia, ¿en qué consiste el deber? En honrar y obedecer. Exactamente. O si quieren, obedecer y honrar, no importa, pero esas 2 cosas. Y dijimos que la obediencia es hasta que se independizan del hogar, y la honra sigue incluso después de la muerte de los padres. Claro que sí. El segundo punto. Lo segundo fue la extensión del deber. La extensión, hasta dónde se... Bueno, ya lo dijimos. Ya lo mencionaste. Sí, exacto. Y la base que sustenta el deber, ¿cuál es? En el Señor. O sea, que es una autoridad delegada de Dios mismo a los padres, de modo que deshonrar o desobedecer a los padres sería lo mismo que deshonrar o desobedecer a Dios mismo. Bien, ahora, dicho todo esto, muy detalladito, ¿no? Hablemos del móvil del deber. Ok, la pregunta es... O sea, el móvil viene siendo como la motivación que nos debe llevar a obedecer y a honrar a nuestros padres. ¿Qué es lo que debe moverlos a los hijos a obedecer a sus padres? ¿Qué es? Bueno, ¿qué es lo que debe moverlos cada día, verdad? Dice el verso, porque esto es justo. He ahí el móvil. El móvil es que es justo. Esto es justo. Es justo. Pero es sí, justo que los hijos obedezcan a sus padres. Y lo honren, porque la misma naturaleza nos habla de que si un padre se levanta temprano a ir a trabajar duro, una madre se afana para sustentar y dirigir el hogar, se desvelan, se levantan temprano a cuidarte, a proveerte vestido, a proveerte los pagos para tus estudios, colegio, universidad, a fajarse a trabajar para que tú tengas que comer, a fajarse a trabajar para que no te falte nada. Lo justo es que de allá para acá se le devuelva, aunque sea respeto y honra y obediencia, porque no es que nosotros nos lo estamos inventando. No es solamente que la Biblia lo dice, que eso es justo, sino es que el hecho mismo es justo. Claro, ahora vamos a ver 2 razones por las que es justo que los hijos obedezcan a sus padres. 2 razones. Primero, por el hecho de que son tus padres. Por el hecho de ser tus padres, ya es una razón muy fehaciente de obediencia. Ellos te dieron la vida, ¿cierto? Te aman con un amor incondicional y sacrificial. Que nadie te va a amar. Nunca, no vas a encontrar a ningún hombre o mujer que te ame más que tus padres. Probablemente tú has sido motivo de muchos desvelos. Y puede ser, pastor, disculpe la interrupción, de que aparezca una excepción de un padre o una madre malos que maltraten a sus hijos o que no los quieran. Pero eso no quiere decir que en sentido general los padres aman más a sus hijos que cualquier otra persona.
en el mundo. Claro que sí, aparte de que te aman con un amor sacrificial e incondicional, aparte de que ellos te dieron la vida, fueron el vehículo que Dios usó para traerte a la vida, probablemente tus padres, óyeme bien, o más bien tú has sido motivo de desvelo para tus padres muchas veces. Bueno, Porque has estado enfermo o porque has estado preocupado por el estado de tu alma delante de Dios. sí, y nosotros, los que hemos sido padres, cuando los niños están bien pequeñitos, o sea que tienen días de nacido, esos son días en los cuales prácticamente en la casa no se duerme. Porque como él no tiene un control de esfínter en ese momento todavía, no tiene control de lo que es el momento de dormir o el momento de estar despierto, o ella, despiertan a las 2, a las 3 de la mañana llorando porque tienen hambre o porque se hicieron alguna de sus necesidades fisiológicas, como es evacuar o hacer o orinar, y se sienten incómodos, comienzan a llorar, y entonces ahí tiene que levantarse el padre, la madre, a atender y cuidar a ese hijo, a limpiarlo, a incluso dedicarle tiempo. Y por la mañana ese padre, esa madre tiene que irse a trabajar o a desempeñar funciones en el hogar, independientemente de que no haya dormido bien en la noche. Claro que sí, tal vez tus padres han derramado muchas lágrimas por ti, de las que nunca te has enterado y nunca te enterarás. ¿Es justo entonces, sí o no? ¿Es justo que los obedezcas y los honres? ¿Es justo? Sería, bueno, vamos a decir, tremendamente injusto que no lo hagan. Así es. Y vuelvo y repito, volvemos a repetir, pastor, la Biblia dice que es justo, pero la misma vida nos enseña que eso es justo. De manera hasta natural. De manera natural. Claro, pero la justicia de este deber no se desprende únicamente de lo que tus padres hacen por ti o del hecho mismo de que sean tus padres. Este deber es justo, en segundo lugar, mira por qué. Porque Dios lo ha mandado. Sí, es cierto. Eso es lo que tiene mayor peso. Si Dios es un Dios sabio, justo y bueno, entonces lo que Él manda tiene que ser sabio, claro, justo y bueno. Claro que sí. Porque Dios no se equivoca, y si Dios nos manda a honrar, a respetar, a amar y a obedecer a nuestros padres, tiene que ser, ese mandato tiene que ser justo. Entonces, el hecho de que Dios lo haya mandado es otra razón que tiene mucho peso, ¿cierto?, sobre este deber. Por eso no importa qué clase de padres tú tienes, no importa. Es tu deber como hijo que honrarle a Él. Honrarle a Él por medio de la honra a tus padres. Sí, exactamente. Honrar a Dios. Porque estás honrando a Dios, honrando a tus padres. Exacto. ¿Cierto? Y obedecerle, porque Él es el Dios soberano, Él es el Dios soberano, y así lo ha mandado, lo ha demandado en su ley moral. De hecho, mira lo que dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, parece que Pablo no era, Pablo no era un antinomiano. Sí, hay que explicar. Hay que explicar la palabra antinomiano. Antinomianismo. O sea, uno que no tiene ley, que no respeta las leyes. Exacto. Uno que... Un sin ley. Un sin ley. Eso es un antinomiano. Y cuando dice ahí, para que te vaya bien. Oye bien, Dios es tan bueno, tan justo y tan sabio, que Él sabe que de la honra y respeto y cuidado y obediencia que nosotros tengamos a nuestros padres, va a depender nuestra felicidad, va a depender que nos vaya bien. Entonces, como Él quiere que nos vaya bien, nos manda a obedecer, respetar y honrar a nuestros padres para que te vaya bien.
El primer mandamiento con promesa. Hay personas que niegan la vigencia de la ley moral de Dios, Sí. aún hoy día, por eso ellos no obedecen muchas leyes, porque fueron dadas en el Antiguo Testamento y ya estamos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Ya Cristo vino y nos libró. Bueno, el Señor nos libró de una vida de desobediencia, precisamente. Así es, y si vamos a los 10 mandamientos, que es donde se resume la ley moral de Dios, o sea, el concepto de la moral de Dios, vamos a encontrar que los mandamientos dan órdenes enfáticas. No tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto día, acuérdate del cuarto día del séptimo día del día de reposo para santificarlo. No robarás, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla de la honra y respeto a los padres, dice, me fue ahí. Sí. Dice. Es el primer mandamiento. Lo voy a buscar. Voy a buscar los 10 mandamientos aquí en Éxodo. Claro que sí, Éxodo capítulo 20. Éxodo, o sea, Pablo no pensaba de forma antinomianista. O sea, por eso él no pide excusas por citar los 10 mandamientos. Él no da ninguna explicación. Él simplemente dice: hijos, obedezcan a sus padres porque así lo dice en el decálogo. Decálogo significa 10 logos, palabras. O sea, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Punto. Los 10 mandamientos siguen igualitos y vigentes al día de hoy, tal y como fueron promulgados por Dios allá en el monte Sinaí en la antigüedad. Que quede claro. Permítame, pastor, leer los 10 mandamientos. Dice aquí: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercero: no los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahí está la promesa. Fíjense que los primeros 4 mandamientos que tienen que ver directamente con Dios, ninguno de ellos tiene promesa. El que Dios le pone una promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Y esa honra implica obediencia, obviamente, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciar. Y décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, etcétera, etcétera. Pero de todos los mandamientos que ahí están,
el único que tiene una promesa es: honra a tu padre y a tu madre, El primer mandamiento para que con tus promesa. días sean prolongados. Claro que sí. El día que cambien los 10 mandamientos, Dios cambiará, y eso es imposible. Eso es imposible. Mientras tanto, en este momento tenemos que ir a una pausa comercial. Usted, amigo o amiga, quédese ahí frente a su televisor, porque en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos con el pastor Félix Monegro, que es parte del equipo de este programa, desarrollando el tema del deber de los hijos hacia los padres en el hogar. Pastor. Ahora noten que además el apóstol Pablo, quien escribió esto en el versículo 2, dice que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dice, para que te vaya bien. De paso, hijo, eso es lo que Dios quiere, que te vaya bien. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a explicar esas dos cositas en los minutos que restan de programa, hermano Jesús Ogando. Podríamos traducir esto de la siguiente manera. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento de primer orden y atado a una promesa. ¿Cuál promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, el quinto mandamiento posee una importancia crucial, una importancia capital, porque el trato que nosotros dispensemos a nuestros padres y la relación que tengamos con ellos será determinante en nuestra relación con todas las demás personas que nos rodean. Y este es un mandamiento importantísimo para el buen funcionamiento de la sociedad humana. Por eso es que Dios ha incluido una promesa para aquellos que obedezcan el mandamiento. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, esta promesa fue dada originalmente al pueblo de Israel en el contexto de la tierra prometida. Pero la iglesia es internacional y por eso la promesa ha sido universalizada en el Nuevo Testamento. Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, no en la tierra de Canaán, sino en la tierra. Es por eso que Pablo acuña esta expresión así. Ya no es en la tierra de Canaán. En una le dicen en el Antiguo Testamento, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da, diciéndoselo a los israelitas en ese momento, en ese contexto. Pero ya en el Nuevo Pacto no dice en la tierra que Jehová tu Dios te da, sino para que tu vida se alargue en la tierra. Ya no se limita a Israel, a Canaán. Sí, generaliza. Cierto, porque la iglesia es universal.
Claro que sí. Ahora bien, ¿cómo debemos entender esta promesa, amigos televidentes? Ingeniero, ¿cómo debemos entender esta promesa? ¿Acaso se está prometiendo aquí que todos los que obedezcan este mandamiento vivirán necesariamente una vida longeva o una larga vida? ¿Eso será lo que significa esto necesariamente? No necesariamente, pero sí lo más probable es que aquellos que obedecen a sus hijos, a sus padres, que aquellos que honran a sus padres tengan más facilidades de extender sus vidas. Porque la Biblia enseña que Dios es el que ha puesto los límites de nuestra habitación y nadie va a extender un minuto más de vida por más que se afane, dice el Señor. Pero la verdad es que esos hijos contumaces y rebeldes generalmente terminan muriendo jóvenes de 20, 30, 25, 30 y 40 años. ¿Por qué? Porque se meten a una serie de situaciones que después, bueno, en estos días han vuelto varios jóvenes en accidentes de tránsito. A lo mejor sus padres le han dicho, mira mi hijo, no corra tanto en ese carro. Entonces no obedecen y al final termina muriendo joven. Hay dos cosas aquí que quiero hacer notar. Primero, para que te vaya bien, es decir, una vida bienaventurada para aquellos que obedecen. Pero, no debemos olvidar que una promesa incluida en un mandamiento implica también una amenaza. Así que, si el texto dice que si lo haces te irá bien, la pregunta es, ¿qué pasará si no lo haces? Ojo, hay algo implícito ahí. Claro. Ok, si lo haces y honras a tus padres, te irá bien. Gloria al Señor. Pero si no lo haces, o lo contrario, te hay irá mal. implícito una amenaza en el mismo mandamiento que te dice que te irá bien si lo honras. También implica que tu vida será desgraciada por necesidad si no lo haces. Y esto es importante. ¿Quieres que te vaya bien? Bueno, obedece la voz de tus padres. Si no lo haces, te meterás en rojo y sufrirás un accidente. Sufrirá consecuencias. Pero en segundo lugar dice que tendrá larga vida. Y nosotros podemos decir como regla general que la obediencia a los padres en una vida larga, armoniosa y feliz va a despertar, como regla general, sí, podemos decirlo. Así como una actitud desafiante es el camino seguro para una vida miserable e incluso para una muerte temprana. Sí. ¿Cuántos muchachos no han muerto porque sus padres le han dicho no vayas, no vayas, se fueron y murieron? ¿Cuántos? ¿O cuántos hijos no han robado el carro de sus padres, lo han cogido a ocultas y han tenido un accidente? ¿Cuántos? Así Muchísimos hijos. El hecho de que algunos hombres y mujeres piadosos mueran jóvenes no elimina la realidad de lo que aquí se expresa, ¿no? La Biblia revela y la experiencia lo confirma que existe una conexión directa entre la instrucción y una vida feliz y dichosa y el desprecio a la instrucción y la desgracia. Hay una relación directa entre una cosa y la otra. Y en el libro de Proverbios 3 habla de eso, 3:13 al 15. Hijo, mira, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea que muchas veces una vida feliz y una vida desgraciada depende de traspasar la línea de autoridad. Así es. En un momento determinado, o sea, la Biblia revela y la experiencia confirma eso. Entonces la sabiduría es importante y la sabiduría de un muchacho está en escuchar la voz de sus padres, Proverbios 10:21. ¿Y por qué muchos mueren? Bueno, porque son unos necios, porque no oyen el consejo, porque creen que lo saben todo, que se la saben todas. Así que hijos que nos ven, escuchen esto por favor con atención. Desechar el consejo de tus padres es una locura. Es una insensatez, es una necedad. Hijos, el interés de vuestros padres no es hacerle la vida más aburrida, es guardarlos del mal. Así es, porque muchas veces los padres
somos estorbo para los hijos. Lo estorbamos cuando vemos que ellos van por un mal camino, que no les va a ir bien por ahí. Y el hijo lo que ve es que nosotros lo que queremos es hacerle la vida imposible, la vida aburrida. Que nosotros somos unos matagutos. Exacto, aguafiesta. Sí, entonces no es así. Los padres lo que queremos es, porque ya nosotros vivimos, aunque no lo crean, nosotros fuimos jóvenes igual que tú. Claro, nosotros no tuvimos el privilegio de nacer, ¿verdad?, en un hogar cristiano. Sí, pero porque nuestros padres no eran cristianos. Sí, pero nuestros hijos tienen privilegio que nosotros no tuvimos. Así es. Cierto. Ahora, vamos a suponer, ¿verdad, ingeniero? Vamos a ponernos en el lugar de los muchachos, de los hijos. Si tú no ves ninguna razón para tú hacer lo que se te pide que hagas, o para dejar de hacer lo que te dicen que no hagas, aún así yo quiero que tú pienses en esto. Vamos a suponer que el mandamiento de tu padre en ese momento es algo arbitrario, tú no lo entiendes, y hasta cierto punto es hasta no razonable, o poco razonable. Ok. Yo quiero que tú pienses en esto. Por un lado, es probable que haya algo que tú no estés viendo por tu inexperiencia y Dios está usando a tus padres para protegerte del mal. O sea, hay lugar para que un hijo razone con sus padres y con todo respeto pida una explicación. ¿Hay o no hay lugar para eso? Hay lugar para eso. Mira, papá, mira, papi, mira, mami, yo de verdad no veo la razón por la que tú me estés prohibiendo esto. Pero siempre será mejor obedecer, aunque no lo entiendas, que desobedecer. Bien, ahora, si al final de cuentas tú no entiendes el por qué, ¿verdad? Ya que muchas veces los padres no pueden dar todas las explicaciones, pero si al final de cuentas tú no entiendes el por qué, no olvides, por favor, hijo que nos ve, que ellos fueron puestos por Dios. Tus padres fueron puestos por Dios como una autoridad sobre ti. Aunque tú no entiendas el por qué, eso no elimina la autoridad de vuestros padres. Ahora, vamos a suponer que tu padre se equivocó, ¿verdad? ¿Qué tú debes hacer si tu padre se equivocó? Bueno, si lo que te pide no es pecado, no es malo, no es contrario a la ley de Dios, obedécelo como quiera. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo tu autoridad. Y es muy probable que Dios esté usando la equivocación de tu padre o de tu madre. Es muy probable que Dios esté usando la equivocación de tus padres. ¿Sabe para qué? Para librarte a ti de un problema que Él sí sabe. Sí, que Dios sí sabe. Y el texto no dice si tu padre y tu madre tienen razón o están correctamente. Independientemente. No dice nada, no da explicación. Dice honra y respeta, obedece a tus padres y a tu madre. Pero es interesante que Dios use hasta la misma equivocación de sus padres para librarlo del mal. Porque hay algo que por equivocación, por error humano, tus padres no ven, pero que Dios sí está viendo. Y Dios está usando eso que tú no entiendes de tu padre. ¿Para qué? Para librarte de algo que Dios sí sabe que te puede pasar. Así es. O sea, Dios usa hasta la equivocación. Qué bueno es Dios. Amén. De los padres para librarte. Y aún no te esté librando de nada. Como quiera, lo mejor siempre es someterse a la autoridad y dirección de los padres. Así que nunca te vayas en contra de la autoridad. ¿Por qué? Porque el irte en contra de la autoridad te va a meter en rojo, como decimos aquí. Nunca te vayas en contra de la autoridad, excepto cuando está en contra de la autoridad de Dios. Sí, porque la autoridad máxima es Dios. Es Dios, definitivamente. O sea que Dios puede usar el no de tu papá o el no de tu mamá para librarte de lo peor, para librarte del mal. Dios ha de usar a tus padres para mostrarte a través de ellos su voluntad, la de Dios. No la voluntad de papá y mamá, la de Dios.
Y la voluntad de Dios es siempre, créeme, siempre es buena, agradable y perfecta. Y perfecta. La voluntad de Dios, a menos que tu padre o tu madre te pida algo, ¿verdad?, que contradiga un mandamiento expreso de Dios, tu deber es obedecerlo en todo para que te vaya bien en todo. Vamos a concluir. Nos quedan un par de minutos más. Sí, nos quedan 5 minutos para la conclusión. Ok, para la conclusión. Pero incluso, aun cuando el padre te pida que hagas algo contrario a la voluntad expresa de Dios en su palabra, si lo vas a desobedecer, debes hacerlo con honra, respeto y de buena gana. Exacto. Y si tienes duda y no estás muy seguro de que eso es así, es preferible que respete, honre y obedezca a tu papá o a tu mamá, aunque lo que te esté pidiendo en principio quizás tú pienses que sea violatorio a la dirección y al mandato de Dios. Palabras conclusivas en este programa, palabra a tiempo, dirigida a ti, Padre, que nos ve. Padres, estamos viviendo en una época, en un mundo donde se exalta la rebeldía y donde se menosprecia la sumisión y la obediencia. Escucha bien, criar hijos sumisos, criar hijos obedientes va a significar nadar contra la corriente. Y un trabajo arduo. Exactamente, pero también tenemos que decir que el mismo Dios que puso este mandamiento en la Biblia nos da la gracia que necesitaremos día tras día para seguir nadando, óyeme bien, aunque tengamos que luchar a brazo partido para poder avanzar en dirección opuesta. Cada vez más se hace, ingeniero, más difícil nadar en contra de la corriente porque la sociedad está muy deteriorada. Los famosos valores, cómo se han echado por tierra. Y esto lo hemos dicho desde que comenzamos esta serie de programas, cada viernes. O sea, ahora, padre, yo sé que la tarea de criar hijos no es fácil, pero padres, no tiren la toalla, no se rindan. Y esto debemos darle una palabra de aliento a los padres en ese sentido. No se rindan, no tiren la toalla. Todos tenemos una responsabilidad individual como padres y saben que vamos a darle cuenta a Dios por nuestros hijos también, independientemente de lo que el vecino haga con el suyo. Esto no tiene que ver, pero mira, a mi amiguito su papá le dejan. Bueno, ese es el problema del papá de tu amiguito, pero yo voy a dar cuentas por ti. No, y como dicen algunos muchachos, no, pero es que a la hija o al hijo del pastor fulano le permiten tal cosa. Bueno, que no es porque sea individual. No es al pastor a que yo voy a dar cuenta, es a Dios. Así que, padres, por el bien de sus hijos, nuestro consejo final, por el bien de la sociedad, por el bien de la iglesia, por el bien de todas las cosas, por la gloria de Dios, el que inventó la familia, no te rindas en esta ardua labor, no te amedrentes porque te llamen legalista o te llamen atrasado. Dale libertad a los hijos, a tus hijos. No amarre tanto a esos muchachos. Es verdad que no podemos cohibirlo tanto, pero tampoco debemos dejar que ellos hagan lo que quieran en perjuicio de su propia alma inmortal. Y de su vida física también. Claro que sí. Así que, amparados en los principios de lo que Dios manda en su palabra, no te muevas ni un milímetro de donde estás. A ti, hermano que me escuchas, hermana cristiana que nos oyes y que nos ves, aun cuando veas a otros apartarse de esos principios. Sí, y a los hijos también hay que darle una aplicación. Claro que sí. Hijo, para que te vaya bien, honra a tu padre y a tu madre. Porque de ahí, de la respeto, obediencia y honra de los padres, va a depender tu felicidad y tu bienestar. O tu desgracia. Y Dios no se equivoca, recuerda eso. Así es. Bueno, pastor, de esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes, por su sintonía e invitándole a que nos sigan sintonizando cada día
por este mismo canal y a esta misma hora. Hasta la próxima, si Dios quiere. Bye bye.